Buenas tardes, soy Yolanda Valle, vicepresidenta del Foro de Educación Cantabria, y les doy la bienvenida en nombre de este foro al debate de esta tarde. Comienzo por presentarnos y recordar a quienes ya nos conocen que el Foro de Educación Cantabria es una asociación que tiene como finalidad constituir un espacio abierto a toda la ciudadanía para su participación, el encuentro, la reflexión, el diálogo y el debate, con el fin de contribuir a la mejora de la educación y de la cultura de Cantabria. En este sentido y con esta intención, desde hace ya varios años venimos organizando actividades diversas como charlas, conferencias, debates, mesas redondas, entrevistas y publicando varios artículos en los medios de comunicación. Nos une un sentir en el que las personas que estamos aquí estaremos de acuerdo, que es que la educación es determinante para el futuro de cualquier país y la mayor garantía del bienestar de las comunidades. De ahí la gran importancia de las políticas educativas, que son una cuestión de números, pero también de palabras, ya que en ellas se encuentra nuestra visión de la educación. Por eso, ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, queremos conocer y contrastar los proyectos, programas y propuestas que para la educación de Cantabria en la próxima legislatura tienen algunos de los partidos políticos que se presentan. No podíamos invitar a todos y por ello hemos elegido el criterio que hemos considerado más objetivo, que es su representación actual en la Asamblea Regional. Para ello me acompañan esta tarde en la mesa, a mi izquierda, Mercedes García Pérez, en representación del Partido Regionalista de Cantabria. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco, licenciada en Historia en la especialidad de Musicología e Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, titulada superior de Música en el Conservatorio Superior de Música Municipal de Barcelona, con amplia formación en dirección de centros educativos, antropología de la educación y la evaluación y antropología sociocultural. Actualmente está haciendo un máster de política y gobernanza de los sistemas educativos. Profesionalmente ha desempeñado distintos cargos en la Consejería de Educación de Cantabria, profesora en diferentes etapas, primaria, secundaria y conservatorio, asesora de formación en el Centro de Profesorado de Santander y actualmente inspectora en la Consejería de Educación. Desde el 2019 es directora general de Innovación e Inspección Educativa. Participa en la formación de diferentes comunidades autónomas, universidades españolas y de Latinoamérica, y actualmente trabaja en 2 líneas de investigación: la Escuela Inclusiva, Equidad y Éxito Educativo, y mapas de actuación para la cogobernanza en la escuela. A mi derecha, más derecha, está Álvaro Aguirre Perales, en representación del Partido Popular. No quería ser una broma, no quería ser una broma. Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco y tiene un máster en Administración y Negocios por la Escuela Europea de Negocios. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la consultoría estratégica y de comunicación, inicialmente como consultor senior y después como director del área de comunicación de GAT3. Ha ocupado distintos cargos dentro de su partido: miembro de Gabinete de Alcaldía en Castro Urdiales, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Cantabria y secretario ejecutivo de la misma organización en España. Es diputado en el Parlamento de Cantabria, donde ha sido portavoz en las áreas de educación y formación profesional, universidades, juventud y cooperación al desarrollo. A mi izquierda, más izquierda, Javier Ramírez Díez, en representación del Partido Socialista Obrero Español. Es concejal socialista de diferentes áreas en el Ayuntamiento de Laredo: personal, hacienda, empleo, contratación, especial de cuentas, actividad económica, régimen interior y relaciones con el mundo de la mar. Es exsecretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria, maestro de educación física y primaria con 30 años de antigüedad, habiendo ejercido cargos directivos en varios centros de la zona oriental de Cantabria. Y actualmente es el coordinador regional de educación en el Partido Socialista de Cantabria. Y a mi derecha, Leticia Díaz Rodríguez, en representación de Vox, es candidata de Vox a la presidencia del Gobierno de Cantabria por dicho partido. Es madre de 3 hijos y como profesional del derecho ejerce su actividad desde hace 28 años como letrada del Gobierno. Experta en protección de menores, defensa de menores infractores y de víctimas de abusos y agresiones sexuales. Ha desarrollado también labores como senadora y miembro del Gobierno Regional de Cantabria. Excuso a la presencia de Félix Álvarez Palleiro, del Partido Ciudadanos, que no ha podido asistir, aunque lo han intentado hasta el último momento, por tener otro acto de su partido y les ha sido imposible. Os recuerdo a la mesa y comparto con el público asistente la organización del debate.
Abriremos una primera ronda de unos 6 minutos para explicar cómo veis la situación de la educación en Cantabria y cuáles son las propuestas de cada partido político para mejorar la misma. Al finalizar esta primera ronda, abriremos una segunda ronda de alrededor de 3 minutos cada una para aclarar, completar o añadir lo que no se haya dado tiempo a decir o replicar o contrastar con algo que se haya dicho. Y los 35 más o menos 40 minutos restantes serán para que el público pueda plantear preguntas, temas, ideas, propuestas, bien al conjunto de los partidos o bien a alguno en particular. También quiero recordar y compartir con el público los temas sobre los que al Foro de Educación Cantabria nos gustaría que cada partido manifestara, aunque fuera brevemente, su postura. Estos temas son el Acuerdo por la Educación de Cantabria, aprobado unánimemente por el Consejo Escolar de Cantabria en el año 2017, siendo presidente del Consejo Escolar Jesús Gutiérrez Barriuso, y respaldado también de forma unánime por el Parlamento de Cantabria en el año 2018. El calendario escolar de Cantabria, la atención temprana en el ciclo 0-3 años, el acoso escolar y la formación inicial y permanente del profesorado, e incluimos también la formación profesional. Somos conscientes de que no os estamos proponiendo nada fácil, que son temas muy amplios y por eso os agradezco el esfuerzo de ajustaros a los tiempos y, por supuesto, como hablábamos hace unos minutos, el respeto en las intervenciones que se espera en un debate educativo. Muchísimas gracias y comenzamos dando la palabra a Mercedes García. Buenas tardes, agradeceros muchísimo la invitación para participar y además es un momento para poner ideas, compartir ideas encima de la mesa, pero también para reencuentros con compañeros y compañeras que hacía mucho tiempo que no veíamos. Así que muchísimas gracias, Jesús, Ramón, Yolanda, por la invitación. Efectivamente, no son temas fáciles y temas complejos, con lo cual vamos a intentar hacer una breve presentación. La primera reflexión que nos pedíais es cómo veíamos el sistema educativo cántabro. Pues yo creo que el sistema educativo cántabro es un sistema de éxito cohesionado y estable. Y eso es muy importante. Nosotros cuando hablamos de la educación en Cantabria y miramos todos los informes nacionales e internacionales, hemos visto que a lo largo de los últimos años, entre todos, hemos ido construyendo una escuela que atiende sobre todo la diversidad y que tenemos buenos resultados, tanto en las evaluaciones nacionales como en las evaluaciones internacionales. Es una escuela que está abierta para todos y para todas y que pretende seguir construyendo, con lo cual yo diría que es un sistema en el que estamos en el buen camino de éxito. Pero existen muchísimas líneas de mejora todavía. Además, después de lo sufrido con la pandemia, que incidió tan directamente en los sistemas educativos, se han establecido como líneas en las que podemos seguir trabajando. Y por nuestra parte vamos a seguir en el modelo de escuela inclusiva. Realmente es en lo que estamos trabajando todos los países, marco dentro de la OCDE y de Naciones Unidas, por una escuela que conviva, que aprenda a ser, que aprenda a convivir y en el que tenga cabida todo nuestro alumnado, teniendo en cuenta una premisa, que es que el alumno se desarrolle el máximo de su capacidad. Somos diferentes, somos diversos y eso tiene que tener cabida en nuestro sistema educativo, sobre todo dentro de las enseñanzas ordinarias. Haciendo así un repaso por algunos de los temas que nos habéis planteado, algunas cuestiones que tenemos. Bueno, el Acuerdo por la Educación de Cantabria, como bien has dicho, para nosotros ha sido desde el momento 1 la hoja de ruta. Nosotros hemos ido trabajando en todas esas mejoras que se proponían. Son en torno a 100 propuestas para la mejora del sistema educativo que abarcaban diferentes líneas. Irrumpió la pandemia y eso puso de encima de la mesa que algunas de estas cuestiones era necesario y casi con urgencia ponerlas en funcionamiento. El propio acuerdo hablaba de la educación digital, de la capacitación, de atender a todos, de diferentes modelos de escuela y para nosotros sigue siendo esa hoja de ruta. Una hoja de ruta que tenemos que ir, que está plenamente vigente y que tendremos que revisar algunas de las cuestiones en torno a las prácticas metodológicas, avanzar en el tema del diseño universal del aprendizaje, en cuestiones que en el momento en el que se llegó al acuerdo pues no estaban tan encima de la mesa o tan en vigor como están ahora. También hay que decir en esta mesa que es que incidía muchísimo en el tema del aprendizaje y las enseñanzas por competencias, eso que nos suena tanto, y la verdad es que tenemos que seguir insistiendo en una formación y que el alumnado aprenda por competencias. Está plenamente vigente porque es algo en lo que seguimos trabajando todos nosotros. Respecto al calendario, bueno, nosotros por nuestra parte, la verdad es que consideramos que es un tema que no tiene ningún tipo de recorrido, un debate que está acabado. Nosotros cumplimos con la normativa, que son 175 días lectivos que tienen que tener nuestros alumnos en las enseñanzas obligatorias.
¿Qué es lo que se pretende? Elegir de la manera mejor para nuestro alumnado cómo distribuimos esos días. Quizá detrás de ese calendario hay otras cuestiones que competen también a otros tipos de administraciones públicas, a la sociedad en su conjunto, pero nosotros cumplimos con los 175 días. Si es verdad que en un análisis es mucho más racional el que puedan empezar antes, en septiembre, después de los 2 meses, el que puedan tener un reparto más equitativo de esos días no lectivos, pero el calendario es para nuestro alumnado. O sea, que nosotros ese debate de verdad que lo tenemos como cerrado, porque además se recogió en el propio Consejo Escolar, donde está representado toda la comunidad educativa. Y este año se ha aprobado por unanimidad dentro de la Junta de Personal. Con lo cual es un tema que sabemos que siempre está encima de la mesa, pero por nuestra parte realmente creemos que es un modelo ya plenamente implantado y con recorrido. Las cuestiones sobre, voy así como repasando un poquito los temas y, por supuesto, cualquier duda que tengáis, estamos en ello. Hay un aspecto también que es el tema de 0 a 3. Ahora, precisamente, con esto de los fondos europeos que leemos en el periódico, que leemos las noticias, se va avanzando en la implantación del 0 a 3. Es una de las cuestiones que Europa nos ha puesto como tarea a todos los países miembros. Pero Cantabria ya había hecho su tarea con las aulas de 2 años. En Cantabria se había iniciado con partidos anteriores la implantación de 2 años. O sea que cuando nosotros llegamos al 2021 con esta encomienda por parte del Ministerio y por parte de la Unión Europea, eso lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Implantar el aula los de 1 año. Hemos empezado por aquellos municipios de despoblamiento, aquellos municipios rurales y se irán implementando. ¿Cuál es lo más positivo que nosotros vemos? El matiz que se ha ido dando a esta etapa, que sea plenamente educativa. Es decir, lo importante de escolarizar a los alumnos, que hay quien puede parecerle que es muy temprano, nosotros no, es que precisamente es la manera de socializar, de prevenir y de dar respuesta a esas posibles dificultades, desarrollos que nuestros niños y niñas puedan tener dentro del sistema educativo. O sea, que es un factor en el que vamos a seguir avanzando y además es muy positivo. La escuela inclusiva lo que promueve es que nosotros nos adaptemos al alumno, que tengamos en cuenta sus características, su diversidad, su gusto y si existe alguna dificultad o simplemente en el momento que está escolarizado somos capaces de ir dándole respuesta. El 0 a 3 años, además, hemos empezado por 1 año y pues, yo resaltaría sobre todo el tema educativo. No es asistencial, nuestros alumnos aprenden muchísimo y aprenden además, si tenéis niños alrededor, aprenden de manera colegiada, aprenden por proyectos, en aprendizaje-servicio. Es decir, muchas veces van a casa a sus familias y el aprendizaje está encima, con lo cual es una apuesta como muy segura dentro de las aulas de 1 año. Las otras cuestiones que me gustaría es el tema del acoso. Nosotros, vamos a ver, hemos ido trabajando muchísimo en el tema de la convivencia y quiero darle la vuelta. El acoso no se puede permitir ni un solo caso dentro de los centros ni dentro del sistema educativo. Pero no se trata solo de atajar cuando hay un acoso. Realmente ya desde el año 90, desde 1996, venimos trabajando y tenemos indicaciones de que tenemos que aprender a convivir y aprender a ser. Cuando aprendemos a convivir juntos, personas que somos muy diferentes, tenemos que aprender a respetarnos. Entonces, en esto, desde el año pasado, se ha hecho una apuesta por lo que llamamos la convivencia restaurativa, prácticas restaurativas. Es decir, ya no se trata de que no te acosen, sino que el centro sea un centro de acogida, sea un centro en el que nos formemos, trabajemos y que estemos bien los docentes y los alumnos. ¿Por qué? Muy fácil. Si yo como alumno voy al centro educativo y estoy temblando por dónde me van a venir, es que el aprendizaje no es posible. Tengo que tener un clima de aula, una gestión del centro que sea amable. Y esa es la palabra, amable. Yo creo que tenemos que militar, la educación debe militar en utopías. Y una es la utopía del optimismo, la utopía del buen cuidado. Hace muchos años se hablaba que no se maltrate. No hablamos de eso. Hablamos del buen cuidado, del bienestar emocional, pero del alumnado y de los docentes. Porque si yo ya llego al aula, no tengo herramientas, es un grupo complejo, entro con miedo, eso al final no es posible que se lleve a cabo el aprendizaje dentro del aula. Todos estamos como a la defensiva. Entonces, en ese aspecto, acoso, tema
cero, ¿de acuerdo? Pero establecer una manera de organizar los centros educativos que implica a toda la comunidad educativa. Y esto implica a los docentes, a los padres y madres, al personal no docente y aprender a gestionar. Si os acercáis por un centro educativo, os puede sorprenderos que aparezca en el rincón del encuentro donde resuelvo mis diferentes, establecer estrategias. ¿Por qué? Porque a veces la sociedad o en algunas partes de la sociedad se promueven otro tipo de comportamientos, la música que escuchan nuestros alumnos y nuestros hijos. Es decir, que a veces tenemos que educar en circunstancias muy difíciles, pero el camino son las prácticas restaurativas. También entendemos que cuando uno de nuestros hijos o hijas es acosado, lo que uno quiere es coger al otro, cortarlo en trocitos y tirarlo a la mar. Eso está claro, pero ese no es el camino, tenemos que aprender a convivir. Por eso creemos que la convivencia y las prácticas restaurativas, que además se están implantando en diferentes ámbitos, deben tenerse en el aula. Y hemos empezado además una coordinación muy fuerte con Fiscalía, con las fuerzas de seguridad, porque somos una comunidad pequeña y eso nos ha permitido establecer pautas de actuación. Si uno tiene un caso, lo miramos, lo analizamos y entre todos caminar hacia esa buena convivencia. 2 minutos para decir que además uno de los temas que más me gusta, que es el tema de la formación permanente y de la formación inicial. Que hemos compartido con muchos de nosotros. El tema de la formación permanente es básico, pero es básico por una serie de cuestiones, porque el sistema educativo ha cambiado muchísimo y los docentes necesitan herramientas y vamos dotando. El año 20 empezamos unos grupos de trabajo y hemos constituido líneas de actuación que este año se han priorizado sobre todo en 3 campos. El que hemos dicho de convivencia, porque si no existe una buena convivencia en el aula no es posible el aprendizaje. Hemos trabajado en toda la implementación de competencias y evaluación, que eso es clave, es decir, con las competencias y con la evaluación siempre estamos dando vueltas al tema, pero hay que trabajar en esa línea de trabajo y una línea muy potente en torno a la formación profesional, sin olvidar que damos cumplimiento a todo el tema de la coeducación, la apertura de los centros a la comunidad. Pero aquí sí que es cierto que hace falta una revisión que estamos haciendo con un documento marco sobre qué formación necesitan. La tenemos a los docentes, pero también es cierto que atañe esa formación inicial. Es decir, cuando los docentes llegan al sistema educativo, ¿qué es lo que han tenido en la universidad? ¿Qué han aprendido en ese grado de maestro, en ese máster de profesorado? Porque a veces vemos que están muy alejadas esos aprendizajes de lo que luego encontramos en el aula. Igual hay que trabajar menos matemáticas, entenderme, y lo que necesita un docente son destrezas metodológicas de diseño universal de aprendizaje para enfrentarse y para desarrollar su práctica. Y en el tema de la FP, 30 segundos, sabéis que estamos trabajando en una modernización precisamente y revisión de todos los currículos, ya no solo porque está al amparo de la Unión Europea, sino también porque es necesario, y así nos lo dicen, nos lo ha puesto encima de la mesa Naciones Unidas en la última conferencia, en el 22 en Nueva York, que tenemos que recualificar y cualificar, tenemos que acercar cada vez más esa formación profesional a los tejidos productivos, ver qué es lo que necesita la sociedad. Y por lo menos las líneas y palabras. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Mercedes. Es el turno de Álvaro Aguirre Perales, representante del Partido Popular. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Foro de Educación Cantabria su invitación a participar en este debate, porque para mi partido, el Partido Popular, que yo represento hoy aquí, tengo que decir que en Cantabria y en el conjunto de España es bastante importante tener voz propia, como sí tenemos en el ámbito educativo, porque nos preocupa y nos ocupa. En esta legislatura que cerramos ahora, yo he tenido la oportunidad de ser la voz del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria y de poner encima de la mesa más de 200 propuestas para precisamente tratar de mejorar una educación en Cantabria. Y decía que nos preocupa porque creemos que hay asuntos capitales en materia educativa que en esta región no pueden volver a meterse en un cajón 4 años más y seguir esperando. Yo a lo largo de mi intervención sí que quiero ir un poco repasando los puntos que se nos han propuesto a lo largo de este debate, pero también quiero hacer una contextualización y fijar posición sobre nuestro punto de vista en temas que creemos preocupantes en el ámbito educativo, más allá de las propuestas que tenemos, de las que también hablaré. En primer lugar, sobre el acuerdo por la educación en Cantabria, así que nos dimos todos en el año 2017, sí que quisiera recordar que ese acuerdo por la educación fija un horizonte de una inversión en educación del 5% del PIB regional en el año 2025. Estamos en 2023 y tendríamos que invertir más de 110 millones de euros de lo que invertimos actualmente en educación para llegar a ese acuerdo. Por tanto, en el debe en materia económica habría que apuntarse cuánto
estamos dispuestos a cumplir ese acuerdo por la educación desde la base para implementar las políticas educativas, que es la financiación, más allá de la voluntad. Y todo esto además en un contexto en el que nos movemos con unos presupuestos en materia educativa, por decirlo de forma gruesa, dopados, porque contamos con una financiación europea que no es algo ordinario y que vienen arrojando un déficit año tras año de 35 millones en el capítulo de personal y más de 25 en el ámbito de conciertos educativos. Por tanto, como digo, la base es la economía y esa es la pata en la que en este momento la silla cojea. Respecto al personal docente, seguimos muy lejos hoy, desgraciadamente, del 8% de interinidad que fija los estándares europeos. Cantabria va a cerrar la legislatura 19-23 con una interinidad en el cuerpo docente superior al 25%. Por tanto, ese es otro asunto a apuntar en los debes. Sobre la formación profesional, Cantabria sigue esperando el cuarto acuerdo o el cuarto plan de cualificaciones y de formación profesional. El último concluyó en el año 2020 y esa es la base, es la hoja de ruta que marca cada 3 años el futuro de la formación profesional, que ha de trascender además al ámbito puramente académico, sino que ha de servir para conectar una formación profesional atractiva con el pulso económico de Cantabria, con las necesidades del tejido productivo de Cantabria. Nada de eso se ha producido en estos últimos años. Las infraestructuras, yo de esto me he cansado de repetirlo durante estos últimos 4 años, han sido un freno en esta legislatura. Todo lo que hay que ser honestos, todo lo que se ha comenzado o seguido ejecutando en esta legislatura en materia de infraestructuras ha sido heredado por una consejería del Partido Socialista. Y esto a mí no me duele en prendas decirlo, porque completo la frase diciendo: nada se ha impulsado en esta legislatura cuando educación ha pasado en manos del Partido Regionalista en materia de infraestructuras. La digitalización, que avanza lenta en Cantabria, y esto es otro de los aspectos en los que creo que también debemos incidir bastante, avanza lenta en Cantabria, y si ha avanzado algo ha sido gracias a la llegada de los fondos europeos. Digitalizar no es llenar las aulas de ordenadores y tablets. Digitalizar es mucho más. Digitalizar es, por ejemplo, invertir en mejorar la competencia digital de los docentes. Y ese es otro asunto en el que la silla vuelve a cojear. ¿Cuánto se ha invertido en este asunto? El bilingüismo, el plurilingüismo. Fijaos, una de las 7 frases, 7, con que el PRC se lanzó a gestionar la educación en Cantabria, con un programa electoral de 7 frases, un presupuesto de más de 500 millones de euros, decía que iba a impulsar el bilingüismo como punta de lanza de la educación en Cantabria. Hemos retrocedido en competencia lingüística en esta legislatura, porque se han reducido las contrataciones de los auxiliares de conversación y porque los programas de inmersión lingüística tienen la partida económica congelada, la cual, por cierto, no se llega a ejecutar nunca al 100% en los presupuestos. Y todo con un telón de fondo en el que no quiero ser negativo, ahora explicaré por qué, pero no hemos dejado de perder trenes en esta legislatura. Yo lamento profundamente que el PRC se lanzara a gestionar la educación en Cantabria sin experiencia de gobierno, sin programa de gobierno y sin ganas, porque se han ido resolviendo los problemas en estos 4 años según iban llegando. Hemos sido reivindicativos, además, ante el Gobierno de España, tímidamente y muy pocas veces. Esto es todo lo que puedo decir. Y todo esto, además, como ha dicho Mercedes, en un contexto fuertemente complicado, con el estallido de una pandemia que evidentemente no esperaba nadie, pero que en unos territorios se ha gestionado mejor que en otros. Sin ánimo de ser cortoplacista, sí que me gustaría recordar que, por ejemplo, la Junta de Personal Docente, a la que tengo un respeto inmenso y con la que he tenido la oportunidad de compartir con los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal muchas horas de trabajo en estos últimos años, pidieron el cese de la consejera de Educación, porque no había una línea de trabajo recta entre las autoridades educativas y las autoridades sanitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Me gustaría que se apreciara el matiz entre pedir el cese o la dimisión de un responsable político. Pero
¿Todo es malo? No, evidentemente que todo no es malo. Cantabria es un coche que se ha quedado un punto muerto estos últimos 4 años en materia educativa, pero un coche que puede avanzar muy rápido gracias a los más de 10.000 docentes que hay en esta región, a los más de 87.000 alumnos que hay matriculados, por ejemplo, en este curso, y a sus familias, claro que sí, que son un actor fundamental en la comunidad educativa de Cantabria. Fijaos, el otro día alguien me recordaba que hemos perdido este último curso un 1,8% de población escolar en Cantabria. Y yo les decía que, bueno, que no es algo que esté en la mano de los partidos políticos, pero sí está en mano de los gestores públicos aprovechar esa situación como una oportunidad para invertir más y mejorar la educación en Cantabria, para ensanchar la calidad educativa y poder llegar en algún momento a ese límite, a ese estándar que nos marca el Acuerdo por la Educación de Cantabria de 700 millones de euros invertidos en materia educativa. Este coche, que es Cantabria, tiene que pasar de 0 a 100, evidentemente, en los próximos años, porque hay que despertar, atender a las prioridades, recuperar el diálogo con todas las letras, sincero entre las autoridades educativas y las entidades sindicales, con los que verdaderamente se puede sacar adelante el día a día de lo que ocurre en las aulas. En definitiva, todo para lograr una educación del siglo XXI que apueste por la digitalización, una apuesta decidida por la FP, pero por una FP realista, que no se limite únicamente a abrir un centro educativo o 2, sino que conecte de verdad y cree nuevas oportunidades formativas en base a las necesidades que tengan el tejido productivo de Cantabria y fundamentalmente, además, dependiendo de las particularidades de cada zona, de cada comarca. No existen las mismas necesidades formativas en la comarca de Liébana que en la zona oriental, que en Santander o el Arco de la Bahía, y esto es fundamental. Y en segundo lugar, una educación que sea de todos, que sea inclusiva, pero de verdad y en todos los aspectos. La inclusión es una palabra en la que a veces pensamos que cabe todo y no es así. No es así si no nos lo creemos, pero una educación, sobre todo, necesitamos una educación que blinde los servicios complementarios y que sobre todo proteja a los más vulnerables y ponga en valor las profundas necesidades que hoy día sigue teniendo Cantabria en el ámbito educativo en los núcleos rurales. Por tanto, ¿esto tiene remedio? Evidentemente sí. Yo no vengo hoy aquí a contar ningún cuento chino ni a prometer la luna, ni muchísimo menos, pero nosotros defendemos un modelo en el de todos, en el que caben todos y en el que todos cuentan por igual, tanto la pública, y lo digo muy tranquilo y muy seguro, y la concertada, sin la cual hoy no sería viable el sistema educativo en Cantabria tal y como lo tenemos planteado. Y no es que lo diga yo, es que hay otras personas, incluso en esta sala, con experiencia de gobierno en materia educativa, que estoy seguro de que han sacado adelante presupuestos en los que había una partida destinada a financiación con fondos públicos de centros privados, los conciertos educativos. Por tanto, sin ese 30% de la comunidad escolar de Cantabria, el sistema escolar en Cantabria hoy no sería viable. Un sistema construido entre todos y que tenemos que sacar adelante entre todos desde la base de la sinceridad. Esto es importante, porque los cantos de sirena muchas veces no resuenan como debieran sonar. La gente está harta de que los partidos políticos nos miremos el ombligo o digamos qué bien lo hemos hecho, cuando es evidente que lo bueno todavía está por hacer. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Es el turno de Javier Ramírez, representante del Partido Socialista. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias al Foro de la Educación por habernos invitado a este debate, que por lo que estoy escuchando parece interesante. Bien, hablar de avances en educación, hablar de educación de calidad en Cantabria es hablar de gobiernos socialistas. Todos los consejeros que ha habido en el gobierno socialista son los que han planteado, y aquí tenemos a Eva, tenemos a Ramón, han planteado y han propuesto iniciativas que han sido pioneras en Cantabria, lógicamente, en España, y que han sido copiadas por muchas comunidades autónomas. El apoyo a la enseñanza pública desde el Partido Socialista es un apoyo inequívoco, fundamental. Yo creo que no hay que confundir y no hay que poner el carro delante de los bueyes. Hay dos modelos, el de la educación pública y el de la educación concertada. Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su espacio, pero no hay que, lo que decía, no hay que anteponer el carro delante de los bueyes. Escuchar como hemos escuchado a mi antecesor, perdón, todo esto lo que ha dicho, y recordar
y recordar la primera medida que tomó el Partido Popular con su último gobierno en educación, que fue concertar el Torre Velo, hombre, cuando menos es sonrojante. Pero bueno, estamos en un debate en el que hay una cuestión que no se nos puede pasar, que es de los 4 intervinientes que vamos a intentar hablar esta tarde, el único partido que ha apoyado la Ley de Educación es el Partido Socialista. Entonces, intentar implementar una ley de educación en la que se ha votado en contra suele ser complicado. Entonces, de ahí pueden venir algunas de las cuestiones o algunas de las respuestas a los problemas o no problemas que hoy nos estamos encontrando. Cuando hablamos de financiación, yo creo que hay que recordar que el Gobierno central ha invertido en Cantabria, ha mandado dinero a Cantabria por un valor de casi 50 millones de euros en esta legislatura. Más de casi 18 millones en becas, que nadie habla de las becas, fundamentales para que todo el mundo pueda acceder a una educación de calidad. Una cuestión sumamente importante para todos, sobre todo para aquellas familias más necesitadas y aquellos alumnos en situaciones más desfavorecidas que son a los que tenemos que atender. Pero claro, la educación, al final, los distintos modelos que planteamos los distintos partidos, pues pasa a ser un poco, también esto pasa un poco a la metafísica, ¿verdad? Escuchábamos al portavoz del Partido Popular en hablar de que, bueno, pues que la economía, que la base es la economía. Bueno, hay que recordar que la educación, en la historia de la educación, siempre ha sido basada en la generosidad, en la transmisión de conocimientos de padres a hijos, de generación en generación, para que todo el mundo mejore, para que nadie quede atrás y para que la sociedad evolucione. Pero las políticas conservadoras, por decirlo de alguna manera, lo único que entienden es de balance de resultados. Entienden la educación como un negocio. Y entienden, o en el mejor de los casos, entienden la educación para que los jóvenes paguen las pensiones a los mayores, cuando tiene que ser mucho más. La educación tiene que ser generosidad, tiene que ser formación y dar a todos los alumnos y a todos los también trabajadores que se quedan en el paro, y ahora hablaré de la formación profesional, una segunda oportunidad y seguir implementando y seguir mejorando y tener posibilidades para una plenitud en la vida. Con respecto al Pacto por la Educación, pues lógicamente hay que seguir impulsándolo, pero impulsarlo también en un aspecto importante que dice el pacto, que es abrir los consejos escolares municipales. Empezar a hablar con los municipios, porque si recordamos la pandemia que antes recordábamos, ¿quién ha sufragado todos los gastos en materia de limpieza y mantener todos los centros para que no hubiese o hubiese el menor de los problemas? Los ayuntamientos. No ha recibido ningún ayuntamiento nada de la Consejería de Educación. O sea que los ayuntamientos, el municipalismo, la Federación de Municipios tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar también para una mejora en la educación de nuestra región. Un pacto por la educación, que en el último gobierno socialista dejamos la educación 0,3 en el primer puesto en el ranking de España, y ahora mismo es en la matriculación de 0,3, estamos de los peores, por no decir el peor. Pues hombre, a lo mejor es que hay cosas que hay que retocar. No puede ser un pacto que nos valga para todos, estando en el primer puesto del ranking y en el último. Por tanto, habrá que revisar y habrá que ver qué actuaciones hacemos. Sobre todo, y es un aspecto importante, este 0,3. Hay que impulsar las aulas de un año, hay que hablar con los ayuntamientos. No puede ser que vayan las aulas de un año a ciertos ayuntamientos. Habrá que hacer un plan regional en el que todos los municipios sepamos claro qué aulas y cuántas aulas nos corresponden, porque es verdad que hay que atender a la Cantabria despoblada, es verdad que tiene que tener un trato preferencial, pero también el resto de ciudadanos, porque también hay familias desfavorecidas en los grandes municipios de nuestra región, también tiene que tener posibilidades de tener unas aulas de un año que favorezcan y que posibiliten, aparte de la educación, que estoy completamente de acuerdo con Mercedes, aparte también que faciliten la conciliación y que faciliten la inserción en el mercado laboral de las madres, que principalmente son las que se quedan en casa. Hay que trabajar
de una manera fundamental en el papel de las tutorías, en la bajada de ratios, no bajada de ratios simplemente con desdoble, sino en una bajada de ratios en la que estudiemos cuál es en cada centro las necesidades, si es la codocencia, y aquí empezamos a hablar también de una implementación y una mayor formación en metodologías activas y en otro tipo de metodologías que se adapten a la ley educativa, o una apuesta clara también por la orientación y los equipos de orientación mientras no tengamos orientadores en todos los centros de Cantabria. Creo que es fundamental. No podemos hablar de inclusividad sin tener un plan de inclusividad regional, contando con orientadores, contando con acción tutorial, contando sobre todo con la personalización de la educación. Ya no nos vale una enseñanza individualizada. Tenemos que trabajar, y en esto hay que formar mucho y muy seguido, y de verdad ser muy concienzudos en habilidades blandas a los tutores, en trabajo cómo abordar problemas que están sucediendo y que nos suceden en muchos centros, por desgracia, como es el suicidio o los intentos de suicidio en los centros de alumnos. Pero no podemos hacer formaciones que queden en las capas superiores. Tiene que llegar a todos los docentes de Cantabria. También tenemos que hablar, lógicamente, de una formación que se ha quedado en el tintero, que es qué pasó con la Ley de Igualdad. La Ley de Igualdad tiene una formación y tiene, por ley, la ley del 2019 quedó en el limbo aquella formación. Yo creo que hay que formar a todos los docentes de nuestra región en igualdad. ¿Por qué? Porque así favoreceremos eso, la inclusividad, la convivencia, favoreceremos un trato más afable y favoreceremos unos climas en los centros educativos mucho más adecuados. También tenemos que tener en cuenta la tasa de abandono educativo y los planes, como decía antes, los planes de igualdad. Hay que hacer una digitalización, de verdad. Hay que hacer una digitalización en la que se forme a todos los docentes de Cantabria y se trabaje de una manera coordinada, en la que todos los centros estén intercomunicados. Hay dos tipos de digitalización en este periodo del COVID. La digitalización de sanidad y la digitalización de educación. Las comparaciones son odiosas. En cuanto a la formación profesional, pues recordar que esta misma mañana en el Consejo de Ministros se han implementado otros 1.300 millones de euros para la formación profesional en este país. Por tanto, seguimos apostando a la formación profesional. Hay que trabajar en un sistema permeable de la formación profesional, que no solo fijarnos en los alumnos de edad que salen de la etapa obligatoria, que entran a la formación profesional, sino a aquellos trabajadores que se quedan sin empleo y tenemos que recualificarles. Trabajar en una buena formación profesional dual para que no pierdan también el enganche al mercado de trabajo. Hay que trabajar con más ciclos de formación profesional dual, hay que hacer un nuevo plan de cualificaciones profesionales. En definitiva, hay que darle el impulso que tenía la educación de Cantabria con el gobierno socialista y plantear una serie de propuestas, una serie de iniciativas que de verdad lleguen desde arriba a abajo y desde abajo a arriba a todo el sistema educativo. Gracias, Javier. Y por último es el turno de Leticia Díaz, representante de Vox. Bueno, muchas gracias al Foro de la Educación en Cantabria por esta invitación. Y yo he de partir de un tema conceptual que aquí ha quedado claramente puesto de manifiesto en la mesa. Y es que nosotros creemos y aplicamos en nuestras propuestas el contenido del artículo 27.3 de la Constitución, que parece que no existe, pero existe, ¿no? Que es el derecho al acceso, por supuesto, a la educación, a que la educación básica sea universal, sea gratuita, pero también al de que las familias, los padres, pueden procurar la formación para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones. Y miren, el tándem para nosotros es que la libertad tiene que ir de la mano de la igualdad, porque la libertad genera igualdad, pero además esa libertad también preconiza el espíritu crítico. Por lo tanto,
Hoy estamos aquí en una mesa muy plural y esa pluralidad también la queremos en el ámbito educativo y también queremos que el alumnado piense por sí mismo, tenga juicio crítico, como digo. Y además para nosotros en este mismo sentido hay dos tipos de enseñanza. La enseñanza que uno adquiere en su propio ámbito, la enseñanza que si tuviéramos que buscar una frase representativa, ¿no? Podríamos acudir nada menos que al filósofo y matemático Pitágoras, que decía que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las necesidades de la vida. Y esa es una parte muy importante de la educación, efectivamente. Pero templar el alma en las necesidades de la vida, ¿no? Pues, y en las dificultades, pues desde luego uno lo hace sobre todo donde socializa en su casa, en su hogar, con sus referentes. Y luego hay otra parte de la educación, otra pata fundamental de la educación, que es la transmisión del conocimiento. La transmisión del conocimiento que efectivamente, a nuestro juicio, debe estar plenamente integrada en la escuela. Y en este tema, ya digo, inicialmente conceptual, también hay dos tipos de actitudes con estos modelos. A nuestro juicio, uno es dividir, segmentar, eliminar conceptos como el esfuerzo, como la disciplina, tratar de introducir la ideología propia en las aulas. Fíjense, yo trabajo en un sector que lamentablemente padece mucho las consecuencias negativas de la educación. Yo trabajo en situaciones extremas, si queremos, muy problemáticas. Trabajo en el ámbito del abuso y las agresiones sexuales a los menores tutelados, con personas especialmente vulnerables. Y digo que recojo los frutos, ¿no?, a veces de la situación tanto social como educativa, porque la primera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Nos tendríamos probablemente que hacer mirar, ¿no?, como sociedad y desde luego en el ámbito educativo, que para mí es esencial, no solo el ámbito familiar, por supuesto, pero también el educativo es esencial. Tendríamos que mirar mucho esto y ver dónde podemos mejorar. Y desde ese punto de vista, nosotros en esa lucha por la igualdad creemos que, y de alguna manera se ha puesto aquí de manifiesto, ¿no?, en esos diferentes modelos, pues unos van muy orientados, muy encaminados hacia la asfixia absoluta, ¿no?, de otros modelos diferentes, ¿no? Aquí se ha llegado a hablar de dos sistemas, ¿no? Para nosotros no hay dos sistemas. Por eso nosotros apelamos y defendemos el cheque escolar. El cheque escolar significa que sea cada alumno, ¿no?, el que lleva la mochila de cuánto cuesta, ¿no?, educar y que tenga esa libertad de elección. Es más, es que nos parece muy buena y muy sana, ¿no?, esa competencia que nos haría mejorar a todos, porque hubiera más demanda en aquellos que fueran especialmente buenos o que destacaran, ¿no?, en el ámbito educativo y que cada alumno pudiera escoger, cada familia pudiera escoger. Los mismos derechos, libertad de elección, igualdad de oportunidades son conceptos que van de la mano. Y en ese sentido, y ojalá no hubiera que defender esto, ojalá no hubiera que defenderlo, pero en este momento también estamos obligados a defender lo que denominamos el PIN parental, que significa la implicación efectiva de las familias en la enseñanza, precisamente para garantizar, como les digo, ese artículo de la Constitución que reconoce el derecho a educar en función de las convicciones propias. Porque si no acabaríamos como Aldous Huxley en El mundo feliz, ¿no? Todos seríamos productos de la misma máquina, todos saldríamos igual, todos pensaríamos lo mismo e iríamos encaminados hacia el pensamiento único, que a mí me parece que es la destrucción misma del Estado, ¿no? La educación debe ser el ascensor social que pueda acoger todo el mundo. Debe ser el ascensor social que lleve al progreso y, como digo, a la igualdad de oportunidades. Y en ese sentido nosotros también somos tremendamente críticos y por eso lo hemos puesto de manifiesto. Yo tengo ejemplos, multitud de ejemplos en este sentido.
con que haya unas mismas pruebas a nivel nacional para todos, porque a la hora de elegir, por ejemplo, ¿no?, el paso a la universidad, pues es que no son las mismas las pruebas que se hacen en unas comunidades y en otras, no son los mismos los requisitos, y ya digo, es que la vida hace que tenga hijos que han pasado y que, mira, este año mi hija pequeña pasa por la EBAU, pero tengo también sobrinos que lo hacen en otras comunidades y les aseguro que hay diferencias que no debieran existir. Por eso nosotros apoyamos en ese sentido que tiene que haber una unidad de criterio. Creemos que hay que apostar por las humanidades que fomentan el pensamiento crítico. Creemos que nadie puede verse privado de estudios por falta de recursos, que efectivamente hay que impulsar enormemente los oficios, la formación profesional dual, pero que aquí tenemos otro problema y es que hay que adaptar también la formación a las demandas empresariales, demandas que están constantemente cambiando como consecuencia de la evolución, de efectivamente la digitalización que ha salido aquí. Hay que responder a las demandas de las industrias y del tejido industrial existente y si no se hace así, pues seguiremos viendo cómo los jóvenes, el talento que aquí se genera, pues tiene que abandonar nuestra comunidad por falta de oportunidades. El acuerdo para la educación, bueno, nuestro partido en esta legislatura, desde luego, ha puesto de manifiesto las carencias, los incumplimientos, pero es que además nosotros queremos un pacto nacional por el mismo motivo que he explicado, porque creemos que la igualdad verdadera se genera a través de un pacto nacional por la educación, no 17 modelos de estudio, sino un modelo que nos haga iguales a todos, que nos dote de las herramientas necesarias para que cada alumno se pueda valer por sí mismo. Nosotros creemos que hay que, dentro de ese pensamiento crítico que decíamos, hay que intentar generar a través de la educación el menor número de dependientes del Estado posible, el menor número de futuros, ¿no?, ciudadanos adultos que se puedan valer por sí mismos. No queremos una infancia programada ni unos jóvenes programados. El de 0 a 3 años era otro de los temas que se nos pedía que nos pronunciáramos. Bueno, hay que facilitar la conciliación, para nosotros este es el criterio básico. A veces se generan brechas que, bien tratadas, se podrían evitar. También aquí desde la libertad de que no siempre sea obligado, porque esto les pasa a los más vulnerables, ¿no? Hay que escolarizar como sea o tener el recurso como sea porque no tengo la asistencia necesaria. Habría también que articular modelos en donde se pudiera fomentar que uno de los progenitores pudieran encargarse durante esta primera etapa, si lo desea, de llevar a cabo los cuidados y, como digo, la crianza durante un tiempo y que eso, desde luego, no penalice y es posible hacerlo. Sobre el calendario escolar, que fue muy polémico en su momento, yo creo que hay que escuchar más a toda la comunidad educativa, no solo a un sector que tenga mayor peso, mayor preponderancia. No sé si a estas alturas, ¿no?, pues igual ya está tan establecido, pero yo conozco infinidad de casos de personas que, bueno, pues o se privan de sus vacaciones de verano porque se tienen, ¿no?, que organizar para poder atender a los menores que quedan en casa durante ese tiempo, a los alumnos, o, bueno, si tienen la suerte de contar con familia extensa, estupendo, pero no todo el mundo puede permitirse el pagar a una persona que durante ese tiempo atienda a sus hijos, como digo, y muchos padres están, pues eso, perdiendo ese periodo vacacional. El acoso escolar, que sería una de mis fuertes, porque lo trabajo mucho en mi ámbito, pues esto es un problema de primer orden. Es curioso que los centros creen que cuando no hay acoso en su centro es un éxito. Y yo lo que creo es que cuando no hay acoso en su centro es porque no se ha detectado todavía y porque no se ha detectado no es esa la mejor carta de presentación. Y yo lo digo en un ámbito como el que más me hace sufrir, que son los abusos y las agresiones sexuales, donde solo vemos la punta del iceberg. Aseguro que solo vemos la punta del iceberg. Y probablemente en esta materia de acoso también, y por lo tanto tenemos muchísimo margen de mejora. El acceso a la pornografía ha bajado a los 8 años.
cuando se inicia uno en el acceso a esta pornografía sin filtro con 8 años, que es cuando a uno le regalan el primer móvil, antes era bueno, pues a partir de los 9, 10, ahora por desgracia ha bajado hasta los 8 años, sucede que se normalizan conductas que luego, con 14, con 13, con 14 años, yo, ¿no?, padezco en la parte de ser la que defiendo menores infractores, porque han normalizado conductas, sí, termino ya, porque han normalizado conductas que reproducen, ¿no? Nos preguntamos mucho por las manadas, por todas estas cosas, es que se reproducen las conductas y por lo tanto, insisto, pues tenemos muchísimo margen de mejora y lo dejo aquí porque me paso de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Leticia. Bueno, pues os agradezco muchísimo el ajuste a los tiempos. Ahora va a ser un poquito más complicado porque nos toca responder a lo que hemos oído, así que os pido, por favor, a ver si podemos hacerlo igual y así el público puede disponer de su tiempo para poder preguntaros. Establecemos el mismo orden en el que hemos intervenido. Empezamos por Mercedes. Gracias. Bueno, efectivamente va a ser un poco difícil, pero yo sí quería aclarar algunos aspectos que se han puesto encima de la mesa, porque a veces parece que hablamos de sistemas educativos diferentes. Se ha dicho en la mesa por parte del representante del Partido Popular que se han reducido las partidas presupuestarias. Voy a ir a datos concretos, ¿de acuerdo? Partidas presupuestarias del tema del bilingüismo. No, lo que ha hecho esta consejería es algo que ya se había realizado antes con el Partido Socialista, que lo que tenemos es que hemos dignificado las condiciones de los auxiliares lingüísticos. Entonces ahora se contratan de otra manera con un convenio marco dentro de la Unión Europea y el Ministerio de Educación. Entonces va por otra partida presupuestaria. Es decir, que hay que ser en estos momentos, durante los 2 últimos años se hizo un análisis de todos los centros del bilingüismo y tenemos el mayor número de auxiliares lingüísticos de inglés, francés y alemán en los centros educativos. Respecto a las obras, pues tenía aquí yo una chuleta, pero como ya me dijeron que había que ceñirse a los tiempos, no las he comentado. Pero hemos terminado el Valentín Turienzo, la ampliación del Marcial Solana, la ampliación del Centro Integrado Santander, se está ejecutando la Granja de Eras. En la plataforma de contratación del Estado todos podemos ver cómo van evolucionando, la obra de ampliación del Lope de Vega, la Vericia, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a, es decir, se han hecho muchísimas obras, teniendo en cuenta que durante los 2 primeros cursos no se ha podido ejecutar por un tema de una pandemia. O sea, que el bilingüismo se está trabajando de manera muy seria y analizando qué era lo que se estaban trabajando y cómo se estaba haciendo, dotando de docentes y dotando de auxiliares lingüísticos en todo el tema. El tema de la digitalización, que también se ha puesto encima de la mesa, no es que hayamos llegado nosotros. Como he dicho, hemos seguido además muchas de las indicaciones que aparecen en el acuerdo. El Partido Socialista ya en el 2009 implantó la figura del coordinador PIC, con una serie de actuaciones. Precisamente fuimos de las primeras comunidades y hemos seguido avanzando, con lo cual el decir que ahora se trabaja poco, pues no es cierto, trabajamos muchísimo en el tema de la competencia digital docente, porque además no solo es usar los medios, estamos incidiendo mucho en el ser. Tengo que usar las redes sociales con responsabilidad y con un uso responsable, y es una tarea de la escuela, pero también es una tarea de la familia. Jamás en ningún gobierno de Cantabria, en esta legislatura del Partido Socialista y el PRC en gobierno, ha habido un presupuesto tan alto dedicado al tema de la educación. Entonces yo creo que, bueno, que simplemente es ir mirando las cuestiones. Hemos ido trabajando cosas muy concretas, como habéis comentado, desde el año 21, la formación sobre el bienestar con protocolos de suicidio, efectivamente, que están colgados a disposición de todos los ciudadanos. Hemos ido trabajando sobre metodologías alternativas, un grupo estupendo a los que agradezco, de inspectores, algunos presentes, asesores, para que tengamos materiales para que nuestros centros trabajen en metodologías alternativas y activas y están a disposición, de hecho, con felicitaciones, con lo cual a veces parece que hablamos como de otro sistema educativo. Avanzamos además en la formación en el centro educativo. O sea, no sirve de nada que yo me vaya. Yo creo que esta es una línea de trabajo muy importante, avanzar dentro de y formarnos con mi claustro, con mis compañeros y dentro del alumnado que tengo. Y como me quedará nada, me imagino, sí que quería dejar una cuestión importante. A veces se pone encima de la mesa un debate que no tiene ningún sentido. En Cantabria hay muchísima paz entre los centros sostenidos con fondos públicos, ¿no? O sea, como padre puedes elegir un centro público o un centro sostenido con fondos públicos, un centro concertado, para que nos entendamos. Jamás. De hecho, cuando se planifica la formación, se planifica para los 12.400 docentes. Cuando se planifica el bilingüismo, para todos los centros educativos. Cuando se han planificado los programas de refuerzo de orientación y acompañamiento, tanto para los centros públicos como los sostenidos con fondos públicos. Las familias pueden elegir a qué centro llevar
para sus hijos. El Banco de Recursos y todo participan en las mismas condiciones en el resto. Y por cerrar, de alguna manera, Yolanda, ¿me permites? Y no estamos a favor del PIN parental. Nosotros, todos los centros educativos confían, y así se hace, porque además existe la supervisión del Servicio de Inspección, que cumplen una ley orgánica que nos dice qué es lo que tenemos que trabajar con nuestro alumnado. Y una de las bases para el éxito educativo es que las familias confíen en el centro educativo y en nuestros docentes. Si por cada actividad que vamos a hacer tengo que pasarte, mira, que los voy a llevar al zoo de no sé qué, claro, o cualquier, realmente es una ley orgánica la que nos dice los contenidos, los saberes y las competencias que tenemos que trabajar, por lo cual el PIN parental supone en tener entre juicio una serie de cuestiones todo el día dentro de los claustros y dentro de los centros docentes. O sea, que realmente hay que tener confianza en que se aplica. Cuando esto no hay así, existen mecanismos dentro del sistema educativo para la supervisión y la mejora, pero no estamos, y sí que quería dejar esos 4 aspectos por lo menos subrayados de obras de bilingüismo y el tema del PIN parental. Muchísimas gracias, Mercedes. Pasamos a Álvaro. Bueno, muchas gracias. Se me ha quedado en el tintero la anterior intervención. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Y sí que me gustaría desgranarlas brevemente. 13 compromisos que adquiere el Partido Popular para la próxima legislatura. En primer lugar, nosotros queremos poner en marcha un sistema cántabro de becas para universalizar de forma real el Banco de Recursos Educativos Gratuitos para la enseñanza básica y su extensión también a formación profesional de grado medio y de bachillerato. 2,5 millones de euros. Llama la atención que en esta última legislatura, evidentemente que ha habido un presupuesto récord en educación, pero que alguien me diga si es la tónica habitual en un contexto de crecimiento económico, de estabilidad económica, que un presupuesto de educación decrezca. Evidentemente. Por tanto, con más dinero que nunca se ha hecho menos que nunca y eso es justo reconocerlo. Ahí están los resultados y ahora hablaremos de lo que comentaba también Mercedes de las infraestructuras educativas. Nosotros apostamos por extender el modelo de transporte escolar a etapas de enseñanza no obligatorias, fundamentalmente el bachillerato, es decir, para todos aquellos que estudien, estudiantes de mayores de 16 años, también de formación profesional, por supuesto. Una Cantabria más integrada y más vertebrada. Un sistema de mejora de la calidad del sistema educativo cántabro, un plan para la mejora de este sistema, garantizando la existencia en colaboración con el Gobierno de España de un MIR educativo y de una apuesta decidida por la escolarización temprana, no solo en la Cantabria rural. Estoy de acuerdo en que por algún sitio hay que empezar, pero en esta sala también hay consejeros que han llevado a cabo o que bajo su mandato se han puesto en marcha las aulas de 2 años, con más o menos acierto, más o menos orden. Lo que no se puede es circunscribir por cálculos electorales la implantación de la escolarización temprana únicamente en los núcleos rurales. Porque, como bien ha dicho también el representante del Partido Socialista, en los núcleos urbanos también existe una necesidad latente de conciliación. Nosotros apostamos por un plan regional de la FP, sí, pero vamos a ir un paso más allá. Queremos otorgarle rango de ley. Claro que la economía es la base de todo y que la educación se sustenta sobre la generosidad, estoy de acuerdo, pero las nóminas de los docentes no se pagan con la generosidad, se pagan con los presupuestos. Y los presupuestos se sustentan fundamentalmente de los impuestos de todos los cántabros. Por tanto, hay eslóganes que quedan muy bien, pero hay que ser realistas. Hay que tener los pies en la tierra. Apostamos por el plurilingüismo y tengo que volver a corregir a Mercedes. Hoy en Cantabria hay menos auxiliares de conversación que en el año 2019. A mí, créeme, que como político me puede hacer reflexionar, pero a los que nos están escuchando o a las familias que están en sus casas les puede importar algo menos si vienen con fondos del gobierno regional o si vienen de fondos del gobierno de España. Lo que quieren es que el plurilingüismo esté blindado en Cantabria y hoy día los datos están ahí, hay menos auxiliares que en el año 2019. Un plan para las infraestructuras educativas. IES Valentín Turienzo, obra heredada de un gobierno del Partido Socialista. Ampliación del Colegio Marcial Solana, obra heredada de un gobierno del Partido Socialista. 5 veces anunciada la ampliación del IES López de Vega en Santa María de Cayón. Nada. Ni rastro del gimnasio del Instituto José Zapatero de Casturdiales, anunciado por primera vez en el año 2010. Nada. No se ha puesto un solo ladrillo para el Conservatorio de Música y Danza de Torrelavega. Nada. Se ha prometido un centro de formación profesional en Noja con titulaciones de la rama sociosanitaria. No hay nada. Cabezón de la Sal sigue sin contar con el nuevo CEPA, el Centro de Educación de Personas Adultas Margarita Salas. Tampoco hay nada. Y la ampliación del Instituto de la Granja de Eras
se ha realizado gracias a fondos europeos, igual que el Centro de Formación Profesional de Titulaciones Marítimo-Pesqueras de Laredo, claro que sí. Fondos adicionales que vienen de Europa y que el Gobierno de Cantabria está gestionando. Estaría bueno que no los gestionara, pero evidentemente lo poco que se ha avanzado es o heredado o gracias a la financiación extraordinaria y adicional que viene de instancias superiores al Gobierno de Cantabria. Poco o nada se ha hecho aquí. Por tanto, nosotros queremos extender los conciertos educativos de aquellos centros que ya tengan conciertos en etapa de primaria, educación secundaria, bachillerato, para garantizar una continuidad curricular de los alumnos en un mismo centro, fortalecer la red de escuelas oficiales de idiomas de Cantabria, más centros y más idiomas, porque lo que no puede ser es que en Santander y el Arco de la Bahía se puedan estudiar 5 idiomas gracias a una escuela de titularidad pública y, por ejemplo, en los centros de Torrelavega o de Laredo y sus aulas asociadas únicamente a lo mejor inglés. Yo soy de Casturdiales, que es la tercera ciudad de Cantabria, y Castro tiene una aula asociada vinculada a la Escuela Oficial de Idiomas de Laredo, en la que únicamente se imparte inglés. ¿Un castreño es menos que un vecino de Camargo y de Santander? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y nosotros, evidentemente, apostamos por la erradicación del acoso escolar con un plan que garantice la convivencia, claro que sí. Este año, en el último año, se han declarado en Cantabria 11 casos de acoso escolar bajo 82 activaciones del protocolo. Yo no sé si el protocolo es del todo eficaz. Lo que sí sé es que tiene un amplio margen de mejora que evidentemente ha de garantizarse con un plan en el que se establezca una estrategia multidisciplinar en el que se involucre a las familias, a las autoridades educativas, con el ánimo de mejorar la convivencia escolar. Y fundamentalmente, además, y voy a ir terminando ya, perdón si me paso del tiempo, simplemente quería poner 3 pilares más. Una ley para garantizar la autoridad de los docentes. Es necesario que los docentes cuenten con garantías para el desarrollo de su labor y les podamos otorgar todo el apoyo legal posible para blindarles. Una ley de apoyo a la escuela rural con 3 objetivos: fijar población en la escuela rural, una educación que atienda las particularidades que tiene cada zona de Cantabria y una educación que persiga la excelencia también desde la escolarización temprana, por supuesto que sí. Voy a ir terminando. Gracias, necesito. Sí, no, termino ya. Muchas gracias. No, vale, muchísimas gracias. Javier, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos de ver cuando se pone a los alumnos como centro de la educación y como objetivo fundamental, pues planteamos propuestas concretas para los alumnos. Cuando los objetivos y las propuestas son otras, pues hablamos de pines parentales, hablamos de un acuerdo que ya es unánime en que ponemos en cuestión como el calendario escolar, que estaba pensado y está pensado para el beneficio y la mejor calidad de la educación de los alumnos, y vemos cosas de estas que parecen de tiempos pretéritos. Hay que seguir trabajando, en las escuelas, y una apuesta fundamental que Cantabria tenemos en el deber es en las enseñanzas artísticas. Tenemos que tener unas enseñanzas artísticas profesionales. No puede ser que Cantabria se quede sin y esto yo sé que se está trabajando, pero la próxima legislatura tiene que salir un conservatorio de danza con danza y formaciones artísticas, música y danza artísticas, ¿vale? Tenemos que trabajar en todas las enseñanzas de régimen especial. Tenemos que hacer una apuesta fundamental en las cepas, apostar por ellas, renovarlas y readaptarlas a una situación que ya no es la de escolarización que era hace unos años, sino que tienen que empezar a tener unas formaciones más capacitantes también para conseguir otro tipo de titulaciones, y tenemos que apostar también en este sentido. Pero también otra cuestión que no hemos hablado: hay que apostar también por el impulso al transporte escolar, no solo a las etapas obligatorias. El bachillerato y la formación profesional, sobre todo en la Cantabria rural, tienen esos alumnos un problema importantísimo y fundamental, que o bien los lleva a sus padres o esperan a tener los 18 años y tener ellos su propio trabajo. Creo que es de justicia el que trabajemos en ese sentido y hagamos una apuesta
por este tipo de servicios complementarios que son fundamentales para dar una educación de calidad. Lo mismo que pasa con los comedores escolares. A los alumnos más necesitados se les beca el 75%. ¿Por qué no se hace el 100%, que es el chocolate del loro? La diferencia, y estos alumnos pueden tener el acceso a los comedores escolares, pero también esos propios comedores escolares que se abran para el desayuno y todos los trabajos de madrugadores que se realizan. Por tanto, yo creo que hay que seguir trabajando y poner el foco en los alumnos, seguir trabajando en la individualización y sobre todo en la personalización de cada uno de nuestros alumnos, con modelos y con propuestas educativas que planteen la inclusividad, planteen una metodología activa y proporcionen a los alumnos un conocimiento para el siglo XXI. Muchísimas gracias, Javier. Leticia, ¿es tu turno? Pues sí, si el alumno estuviera en el centro, como digo, pues tendrían los mismos derechos, pero resulta que la diferencia del trato es notoria. Nos decían aquí que no, que es lo mismo. Pues mire, yo les voy a poner ejemplos prácticos que es fácil comprobarlo y acreditarlo. En la enseñanza concertada no se paga el comedor, no se paga el transporte escolar, no se paga el mantenimiento de los centros, se paga una cantidad única global que no va en función de las necesidades. Es que, fíjense, de los 150 millones teóricos de fondos públicos que se reciben que se van a recibir, se están recibiendo para educación, ni un solo euro ha ido a parar a ese 30% de los alumnos. No se pone al alumno en el centro. Fíjense, he traído también un ejemplo que me han puesto esta semana. Esto es se ha hecho aquí referencia, el coordinador TIC. Bueno, el coordinador TIC envía una circular que dice, bueno, como nos van a renovar los equipos, los que ya estén obsoletos y los que vayáis a retirar, pues vamos a hacer un intercambio, vamos a pasárselos a otros centros, etcétera. Y tienen el valor de poner en la circular, si la cesión se hace a un centro concertado, retiren la etiqueta del equipamiento antes del envío, porque el mantenimiento correrá desde entonces, por supuesto, a cargo del centro receptor. No es cierto. Ni que el alumno esté en el centro, ni que todos los alumnos tengan los mismos derechos, ni que se trate a todo el mundo igual. Es que no es cierto. Y hay que decirlo, porque es que aquí bueno, pues cada vez hay menos, ¿no? Este es el documento de cesión de los equipos, ¿no?, inventariados, y es una realidad que el coste de un alumno en la enseñanza pública ronda los 5.000 euros y que un alumno en la enseñanza concertada ronda los 3.200. Y no pasa nada porque pueda haber, ¿no?, algún tipo de diferencia, siempre y cuando efectivamente no redunde directamente en vulnerar ese derecho de elección. Yo soy absolutamente defensora, porque creo que debe ser así, ¿no?, de la enseñanza pública, pero es que soy igualmente defensora de que quien quiera elegir un tipo de educación de acuerdo con sus convicciones, que es lo que recoge el texto constitucional, pueda hacerlo. Y por lo tanto es muy llamativo, como digo, que se reciban fondos y que ni un solo euro de esos fondos pueda ir a parar a ese 30%. En cuanto a la digitalización se demostró en la pandemia, pues que Yedra colapsó y bueno, pues hubo problemas importantes en ese tema y ahí se ha descubierto. Y luego que se hayan destinado fondos que se reciben para inversiones y se hayan tenido que destinar a cubrir ese déficit crónico que se ha apuntado y que tiene la educación en Cantabria, pues también es otra cosa que hay que abordar con seriedad y hay que, bueno, pues trabajar en ello para que los presupuestos se ajusten a la realidad y para que no siempre la educación vaya en el furgón de cola, ¿no? Tenemos mucho margen de mejora. Yo espero que podamos avanzar y que la situación en el futuro, sobre todo en materia de libertad, cambie. Porque fíjense, y con esto termino, una familia que tenga un hijo con algún tipo de necesidad especial, bien porque por una dislexia, porque tenga algún tipo de déficit de atención, hiperactividad, etcétera,
cuando está en una enseñanza concertada, es que los propios de la enseñanza concertada le dicen, es que aquí no te voy a poder cubrir las necesidades que tiene ese alumno, es que te recomiendo que te cambies a la pública. Es que esto nos lo cuentan todas las semanas personas que están afectadas y que ponen los ejemplos, ¿no? Es que las horas de PT, es que las horas de esto, no sé qué, pues son recomendaciones que a nosotros nos trasladan. Gracias, Leticia. Y si nos trasladan, pues algo de veracidad. Muchas debe gracias. tener. Gracias. Bueno, yo creo que ya han quedado expuestas las posiciones de los 4 partidos que aquí están representados y es el turno del público asistente, de todos ustedes, para poder hacer preguntas. Si por favor levantan la mano para que les puedan acercar el micro. Aquí tenemos una pregunta, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias a los organizadores y a los partidos políticos que han querido contribuir a este debate de una forma seria. Yo, más que hacer una pregunta, y desde el punto de vista de los sindicatos, yo soy secretaria general en Comisiones Obreras, agradezco muchísimo pues todas las propuestas que aquí escucho, que son todas maravillosas, pero yo agradecería a todos los partidos políticos, por favor, que se hable de una forma seria de la educación, ni desde un punto de vista teórico, ni desde un punto de vista filosófico, ideológico. Vamos a aterrizar. Lo que sí les quiero decir a los 4 partidos políticos que están aquí representados es que espero que para la próxima legislatura se tenga más en cuenta a las organizaciones sindicales, a la Junta de Personal. La Junta de Personal, al menos Comisiones Obreras, el sindicato al que represento, hacemos política educativa. Sí, lo que es política educativa. Y muchas de las propuestas de Comisiones Obreras coinciden con las propuestas que estáis aquí planteando. Por tanto, lo que yo espero y deseo es que haya espacios reales. Es lo que les pido a los partidos políticos, que nos den espacios reales de negociación, en donde legítimamente hay que negociar, que son las mesas sectoriales. Y no nos podemos limitar solo a negociar cuestiones de plantilla de personal. No, las organizaciones sindicales docentes tenemos muchísimas más competencias. Y luego, por favor, pido seriedad en los debates. Y cuando digo que pido seriedad en los debates es que hablemos realmente de propuestas que son necesarias y que nos dejemos ya de, por favor, de hacer demagogia. En Cantabria, el debate del calendario escolar está ampliamente superado y por si quedaba alguna duda, los tribunales de esta región dijeron lo que tenían que decir con respecto a lo que es el horario lectivo, la atención directa al alumnado y las otras múltiples tareas que realizamos los profesionales de la educación. Repito, profesionales de la educación, que mucho tendremos que decir y mucho tendremos que saber. Respeto a la comunidad educativa, centros abiertos, por supuesto, pero las decisiones educativas, profesionales, las tenemos que tomar los profesionales de la educación. Punto número 1. Y punto número 2. Vamos a dejar de hablar ya aquí, no, en Cantabria está ampliamente superado el debate de pública y concertada. Pero también, y eso todo hay que decirlo también, en la trayectoria de los gobiernos que han estado en esta región, este debate es que no hay ninguna guerra. No hay ninguna guerra entre concertada, entre pública. Hay decisiones que esta Consejería de Educación del Partido Regionalista han tomado que no nos han gustado y que así nos hemos manifestado como es nuestra legitimidad. Pero cuando hablemos de educación vamos a hablar de recursos para los alumnos, pero por favor también para los profesores. Vamos a hablar de inversión educativa. Cuando os sentéis, al que le toque sentarse en el próximo consejo, por favor, y toque negociar el próximo presupuesto, negociar y pensar de verdad en las necesidades reales de la educación. Muchas gracias. Gracias, Conchi. Sí, no es una petición, no esperas respuesta. Al que le vale, vale, ya vas antecediendo. Muy bien.
Sí que os agradecería, para que podamos intervenir más personas, que fueran breves y se plantearan propuestas o preguntas. ¿De acuerdo? Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, yo represento a un colectivo, bueno, me represento a mí mismo, básicamente, pero supongo que estoy aquí en nombre, podría estar en nombre, ¿no? Representando al colectivo de interinos, digamos, de veteranos, ¿no? De largo recorrido. Quisiera preguntar a todos los partidos, a los que piensan revalidar su cartera, en fin, su legislación, y a los que quizá bueno, pues alcancen el poder. ¿Qué piensan hacer cuando haya terminado este proceso de desestabilización de interinos, como lo llamo yo, que básicamente podría consistir en una estabilización de los interinos de una cierta generación a la cual yo pertenezco, que hemos tenido una trayectoria, bueno, formativa, vital y tal, muy particular, digamos, en un sistema que se ha pergeñado por puntuación impar, perdón, por puntuación impar, en el que se ha primado, pues, por ejemplo, los idiomas o posiciones aprobadas en otras comunidades, y otro tipo de variables que son bastante arbitrarias y que realmente no son demasiado objetivas. Bueno, digamos que ¿qué se piensa hacer respecto a un conjunto de profesionales que llevamos más de 20 años en las aulas y que podríamos quedar en una situación precaria o algo mucho peor que eso, Muy bien. de aquí a 2 años? Pues sí, como haces la pregunta a los 4 partidos, si os parece, empezamos desde Álvaro y vamos viniendo para acá. Bueno, yo creo que en primer lugar, para hablar de estabilización de los profesionales interinos del ámbito educativo, debemos ser honestos con las cifras en Cantabria, porque si calculamos las tasas de interinidad únicamente con la plantilla jurídica, es evidente que no estamos estableciendo una radiografía real, y eso es un trampas al solitario aquí en China, de lo que ocurre en Cantabria. En cualquier caso, como digo, estamos lejísimos de ese 8% que nos marcan los estándares europeos. Nos encontramos por encima del 25%, y la OPE anunciada por el Gobierno de Cantabria, que prevé convocar de aquí al año 2025 unas 1.300 plazas aproximadamente, no va a reducir la interinidad del 30 al 8% marcado. Por tanto, lo que creo que se ha de establecer, o creemos que se ha de establecer, es un plan a medio, corto, el corto ya está encima de la mesa, al medio y largo plazo, en el que evidentemente existe un compromiso que perviva a las legislaturas y a los distintos cambios de gobierno para la reducción de la interinidad, que ha de ser respaldado efectivamente, por supuesto, desde el punto de vista presupuestario. Por tanto, ahí yo sí apelaría a un compromiso por parte de todos los partidos en una reducción de la interinidad en el ámbito educativo y en otros también, pero fundamentalmente con una estrategia a medio y largo plazo que permita a los distintos cambios de gobierno, ¿no? Creo que es una muy buena base para empezar a poner cosas sobre la mesa. El resto, yo te podría mentir y podría inventar cualquier cosa para salir del paso en esta pregunta. Pero creo que la respuesta es muy simple. Sin la colaboración y el compromiso de los principales partidos de esta región y también del Gobierno de España, es inviable la reducción de la interinidad al 8% que marcan los estándares europeos. Creo que no puede ser más claro. Sí, yo creo que efectivamente hay que planificar no de forma cortoplacista, sino con un estudio concreto, ¿no? De cifras, de planificación, cómo vamos a reducir año tras año con calendario y desde luego lo más óptimo sería un acuerdo para al menos acercarnos lo más posible, como os ha dicho ya, a esa tasa de interinidad europea, que es el objetivo. Mercedes. Como bien sabes, el proceso de estabilización es una ley orgánica del Estado
De hecho, a través de la Junta de Personal también y de las mesas, se han planteado estas cuestiones, porque esa ley tiene muchos huecos realmente y es uno de los que planteas que qué va a pasar con los compañeros y compañeras. Entonces, ahora estamos con los procesos de estabilización, con las convocatorias de oposiciones y se han enviado un documento marco para ver qué es lo que va a suceder, porque no estamos de acuerdo, además, que se puede quedar por el camino compañeros y compañeras con una amplia experiencia. Hay un documento que desde la Dirección General se ha enviado al Ministerio precisamente con las reflexiones que tú has compartido con todos nosotros. Sí, bien, pues lo primero hay que volver a doctrinas pretéritas. En gobiernos socialistas, cada aula que estaba habilitada, si estaba más de 2 años, se hacía definitiva. Por tanto, lo que no podemos es mantener en el tiempo aulas habilitadas por el mero hecho de estar. A partir de ahí, cuando las aulas tengan una mayor relación, una mayor correlación de la realidad con lo jurídico de esta manera que te planteo, es cuando hay que hacer unas ofertas de empleo que reduzcan la tasa al 8%, como dice la ley 2022. De estabilización de los puestos de trabajo. O sea, pero primero hay que hacer el estudio en las aulas, hay que hacer el estudio en los centros, cómo van a evolucionar, hacer jurídico todo aquello que se pueda hacer jurídico y a partir de ahí es cuando hay que hacer las ofertas amplias y también de una manera bastante coordinada con el resto de comunidades autónomas, tengámoslo presente. Por tanto, no es una cuestión que no nueva, o sea, se ha hecho y sabemos cómo se puede hacer. Gracias, Javier. ¿Alguna pregunta más, por favor? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a hablar como madre de una alumna con necesidades especiales, con TEA. Vamos a ver, en el año 2017 justamente, me acuerdo que me entrevisté con Jesús Gutiérrez Barriuso, que era en aquellos momentos el presidente del Consejo Escolar de Cantabria, y me pareció que tenía un proyecto interesante, un borrador sobre equipos multidisciplinares para atender pues, la diversidad y demás. Y bueno, desde aquí también le agradezco, no sé si está presente, que me enseñara ese proyecto que me pareció interesante. ¿Qué ha pasado desde 2017 a 2023? Ha habido 2 cambios de equipos en la educación. Estaba el equipo de Ramón Ruiz, luego ha estado el de Mañanes y ahora está el de Marina Lombó. En estos años mi hija se ha ido haciendo mayor y yo no he visto avances en lo que ha sido el tema de la enseñanza posobligatoria. Es decir, una vez que estos alumnos abandonan la ESO, ocurre que siguen teniendo esas necesidades, pero sin embargo se les abandona, y cuando digo se les abandona, no está recogido por ley, ya lo sé que es así, pero tienen que ser conscientes que en el momento en que cumplen 16 o 17 años y quieren seguir estudiando, siguen teniendo esas dificultades y no se contempla ni en la FP ni en el bachiller. Entonces, lo digo con conocimiento del tema, porque mi hija ha pasado por esas etapas y es muy duro tener que estar yendo continuamente a los institutos, a entrevistarte con los profesores. Y luego, otra cosa que yo he visto y he experimentado, vamos a ver, aquí hay profesores y orientadores que sobre este tema conocen y tienen sensibilidad. Entonces las cosas funcionan estupendamente, pero también te encuentras con otro 50% de profesores e incluso orientadores que no tienen mayor conocimiento del TEA. El TEA es el trastorno del espectro autista, por si acaso hay gente que lo desconoce. Dentro del trastorno del espectro autista representa el 1% de la población. Más o menos en estos momentos han dicho que hay 87.000 alumnos en las enseñanzas no posobligatorias. Calculen que serán unos 870 alumnos, muchos de ellos no diagnosticados, que como mi hija fue a los 15 años, bastante tarde. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también lo que quería comentar es que tienen que hacer un trabajo muy grande con los profesores de los niveles posobligatorios, porque muchos de ellos
consideran que estos alumnos no deberían estar en las aulas regulares. Lo he oído, lo he percibido y lo hemos sufrido. Bueno, al final mi pregunta, además de esta reivindicación que estoy haciendo, es ¿qué es lo que tienen ustedes como estrategia para este tipo de alumnado, si es que tienen, y esto del plan de inclusión regional, ¿por dónde iría? Me gustaría saber las propuestas que tiene cada partido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora empezamos desde Javier para acá. Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo inicialmente dije que una de nuestras propuestas era hacer un plan sobre la inclusividad, dotar de formación a todos los centros, a todos los docentes, dotar de orientadores a todos los centros educativos de 250, al menos de 250 alumnos, y mantener los equipos para aquellos, no disminuir los equipos de orientación, seguir trabajando con los distintos sectores y hablar también con las asociaciones en este sentido. A partir de ahí hay que seguir trabajando las distintas etapas, siguiendo un plan, hablando con los sobre todo, como no podía ser de otra manera, con los afectados, e ir avanzando en una inclusividad, en un plan de inclusividad en el que sobre todo la formación a los profesionales sea la suficiente para atender con la calidad que merecen todos los alumnos. Hay que tener, sí que conozco en este caso, por ejemplo, hay ejemplos muy claros en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, que se trabaja con alumnos que llegan con este trastorno y se está trabajando estupendamente. Por lo tanto, la evolución sabemos cómo se puede hacer. Tenemos que implementar un plan, tenemos que implementar más formación, mejor formación. Como decía Mercedes, formación en todos los centros, pero no a base de vídeos. Formación real, formación con expertos, formación con técnicos cualificados que de verdad hayan trabajado con este tipo de alumnos, porque si no, estamos hablando de quimeras. Vamos a hacer formación de calidad y a partir de ahí el ir evolucionando de la mano, ir viendo cómo podemos trabajar también los distintos tipos que hay dentro del trastorno del espectro autista, porque no todos, como todos conocemos, no todos los casos son iguales ni parecidos. No sé si te he podido contestar. Sí. Sí. Por eso te decía que hay que ver también los distintos tipos y trabajar y tener herramientas tanto formativas como herramientas de otro tipo de apoyo a los tutores, a los especialistas, a los PTs, a los ALs, que haya orientadores en los centros que intervengan también y colaboren en las aulas. Para eso necesitamos un plan regional y un plan específico para la inclusividad que también viene recogido en la LOMLOE. Por mi parte también, ya lo ha dicho Javier, lo que estamos es en un plan muy fuerte de formación permanente. Siento mucho, de verdad, o sea, como parte casi, como inspectora de educación, siento mucho oír lo que estás diciendo, porque tenemos un montón de alumnado que está cursando bachillerato con orientadores, con planes específicos del perfil en el conservatorio. Incluso tenemos en estos momentos 4 alumnos que están cursando las familias profesionales, y lo que tenemos que avanzar quizá no solo con este tipo de trastornos, sino es en una mayor concienciación. De verdad, o sea, te invito a que a cualquiera de nosotros, a la consejería, en inspección, nos cuentes tu caso, porque a veces la individualidad, con lo que decíamos antes, nos duele, pero realmente existe muchísima formación, como dice, que vamos desarrollando recursos y hay unas unidades de acompañamiento y orientación muy específicas a lo largo de Cantabria para estos temas. Sí, mi experiencia es que se produce un maltrato institucional no deseado ni buscado, por supuesto, pero como consecuencia del desconocimiento, ¿no?, de los profesionales de muchas necesidades especiales, no solamente la de los trastornos del espectro autista, pero ello conlleva muchas veces la revictimización, es decir, ya como si no fuera suficiente, ¿no?, con el trastorno, pues sí, se produce un maltrato institucional. Desde luego, yo no creo que sea solo en ese ámbito, pero es fundamental la formación. Todos los profesionales que trabajamos con menores, todos tenemos que tener permanentemente abierta una formación que además la ciencia también avanza y nos introduce nuevas posibilidades de tratamiento y tendría que ser una formación abierta, y siempre que en un centro educativo haya, en este caso, ¿no?, pues un trastorno del espectro autista o cualquier otro, tendría que haber una línea abierta para poder consultar dudas con expertos, y esto pues no está planificado, pero debiera hacerse.
Bueno, gracias. Nos preguntabas qué proponemos. Bueno, yo te voy a hablar de 4 cosas muy concretas. En primer lugar, un protocolo de detección precoz y atención al trastorno del espectro autista en Cantabria. Cada año, entre 70 y 100 familias de Cantabria llaman, por ejemplo, a las puertas de Aptacam porque no sienten que la administración respalde sus necesidades, las necesidades de sus hijos. Y eso es algo que debe hacernos reflexionar. En segundo lugar, ampliar a todos los menores que reciben atención temprana hasta que al menos cumplan 6 años y poder compatibilizarlo también, por supuesto, con la escolarización en la medida en que sea posible en el primer ciclo de educación infantil. En tercer lugar, aprobar un plan autonómico del trastorno del espectro autista, pero multidisciplinar. Es decir, no puede ser que en esta región no haya ni por activa ni por pasiva una conexión veraz y sobre todo efectiva entre las necesidades educativas de un alumno y su condición o su situación sanitaria, mejor dicho. Es decir, conexión, educación y sanidad. Y un seguimiento de la edad, en edades media y adulta, de las necesidades de esa persona. Cuando acaba su etapa formativa, una persona afectada del trastorno del espectro autista no deja de lado el autismo. Eso es importantísimo. Y todo eso termina donde siempre, con un respaldo presupuestario que nosotros ciframos hoy día en al menos 20 millones de euros. Y no es que lo propongamos, es que estos 4 puntos que te acabo de detallar los hemos llevado al Parlamento de Cantabria este año y el Partido Socialista y el Partido Regionalista impidieron que salieran adelante con su voto en contra. Gracias, Álvaro. Nos queda tiempo para 2 últimas preguntas. Hola, buenas tardes a todos y todas. Me gustaría que cada uno, por favor, de los representantes de los 4 partidos aquí presentes, nos expusieran un poco cuál es su pensamiento, línea de actuación respecto al desarrollo del currículo competencial que establece nuestra última modificación de la Ley Orgánica, la LOMLOE. Pues, como nos piden a los 4, si os parece, volvemos a empezar por... El desarrollo del currículo ha supuesto un problema bastante grave para los docentes, para los centros educativos, simple y llanamente porque a todos se les ha dado una ley preestablecida, que por cierto se aprobó sin consenso educativo. Alguien ha preguntado antes que por qué ningún partido, excepto el PSOE, aprobó la LOMLOE, de los que estamos aquí representados. Yo pregunto también por qué no se contó con nadie en la comunidad educativa para aprobar una reforma de tal calado en nuestro país. En cualquier caso, como digo, es una modificación curricular que viene establecida y muchos centros y muchos docentes sienten que se les ha abandonado a su suerte. ¿Cómo se ejecuta una modificación curricular de tal calado? Evidentemente, mostrando un apoyo por la vía de los hechos con un refuerzo material y humano a los docentes, con instrucciones claras y concretas que hoy día, evidentemente, no se produce. Y, por cierto, también destinando más dinero y más financiación a becas o ayudas para libros, porque no puede ser que en un año en el que se han empezado a aplicar los cambios curriculares establecidos por la LOMLOE, el Gobierno de Cantabria tampoco había presupuestado ni un solo euro más para el programa de gratuidad de libros de texto. Comparto íntegramente lo que ha dicho Álvaro y añado que debiéramos tener un currículum que se fuera negociado y trabajado para todas las comunidades autónomas igual. Mercedes. Bueno, pues realmente a favor totalmente de ese currículo competencial, que es hacia donde tenemos que caminar. Este partido, con la colaboración del Servicio de Inspección, de asesores de formación y de técnicos, ha preparado materiales y asesoramiento individualizado en los diferentes centros educativos. En cada uno de ellos se ha entregado una guía, se ha planificado además de manera flexible la entrega de los documentos curriculares y todos los materiales que, por cierto, están a su disposición. O sea, que es que se ha trabajado muchísimo con cronogramas de actividades de formación y de materiales curriculares y publicaciones para poder enfrentar este cambio. Un cambio que, como vuelvo a decir, no es nuevo, no es que nos hayamos aterrizado ayer con una ley en trabajar como competencias. Lo que hace falta es que haya un cambio de mirada, y eso es cierto. Es decir, que en un alumno se sepa las partes de la célula, pues igual es importante, pero no lo es tanto. Lo importante es que cuando consulte una fuente, cuando vea en Internet el dibujo de una célula, sepa si es una célula, si es falso o no es falso. Es decir, tenemos que aprender de otra manera, más que contenidos ahí esenciales, puros y duros. Tenemos que aprender a saber el conocimiento y a saber hacer. Hombre, la LOMLOE
excepto la derecha y la extrema derecha, la aprobamos todos en el Parlamento, ¿eh? Un amplio número de partidos que, si quieres, se los numero al representante del Partido Popular y al partido de Vox. O sea, el consenso sobre la LOMLOE, quitando los 3 partidos que tengo a mi derecha y el PNV, el resto estaba a favor de ella. ¿Cómo la implementan? ¿Cómo hay que desarrollar la LOMLOE? Pues formando a todos los docentes, no solo a los equipos directivos, sino que llegue la formación a todos los claustros, todos, no solo al equipo directivo, lo voy a repetir, haciendo la inspección, el trabajo que corresponde, que es pasar por los centros y formar y ayudar, que es otra de otras que, bueno, está haciendo en algunos. Yo diría medio centenar de colegios e institutos ahora mismo te les relacionaría así a bote pronto, en el que ni han pasado. Y además también fijando un criterio el servicio de inspección. Porque si oyes a unos inspectores dicen una cosa, a otros inspectores dicen otra, y al final los claustros se están volviendo locos. Y esto es lo que ha pasado este año. Es una pena. Yo sé que la intención era buena, que el trabajo que se estaba realizando en junio pasado prometía, pero se ha quedado en la promesa. No ha llegado como debería haber llegado a los claustros. Gracias, Javier. Nos quedaba tiempo para una última palabra que la habían pedido ahí atrás. Mire, no pasa nada. Sí, la habían pedido ahí atrás, pero no pasa nada. Si somos un poquito breves, nos da tiempo para que no se quede ninguno de los dos. Os agradezco. Sí. Bueno, en primer lugar, mi felicitación. Estoy muy orgulloso de ver cómo se trabaja la educación en Cantabria por personas así. Me parece que tienen capacidad para ello. Mi pregunta es la que siento en la calle. En la calle me dicen que no estudiamos la historia de Cantabria, que no estudiamos la historia de España y que no estudiamos la historia de América. Y yo les digo a ustedes que eso es un pilar muy importante, porque si no se desarrolla, si no se fundamenta en la historia. Y el otro punto, les lo pido, el otro punto que lo han dicho y me alegro mucho, es desarrollar la danza y la música de Cantabria. Veo que ya está en marcha y les felicito. Muchas gracias y felicitaciones. Pues muchísimas gracias. Yo creo que son rumores, ¿eh? Eso de que no se estudia la historia, son rumores. Última pregunta. Muchas gracias por haber organizado esta mesa. Creo que es muy interesante no solamente el poderos escuchar, sino el que podamos tomar el micrófono y preguntaros directamente y escucharos cara a cara, ¿no? La pregunta que yo quiero hacer es relacionada con el 0 a 3, porque entiendo que, porque así lo establece la ley, hay que elaborar un plan para aumentar las aulas de 0 a 3 en 8 años, tal y como establece la ley en la adicional tercera, transitoria tercera. Ya vamos como por la mitad, con lo cual quedaría, en esta legislatura que empezaría, habría que implementar ese plan. Entiendo que lo tendrán hecho, pero la pregunta no es esa. La pregunta es relacionada con el 0 a 3 respecto a otra cosa que establece la ley, que es que todos los centros que acogen a menores de forma regular tienen que estar regulados y dentro de la Administración de Educación. Con lo cual la pregunta es cómo van a hacer esa regulación de los centros. En Cantabria hay, por ejemplo, centros que son las CAPIs que están ahora mismo gestionados por servicios sociales. ¿Cómo van a hacer esa regularización para que pasen a formar parte no parte, pero bueno, sí, a estar regulados y gestionados por la Consejería de Educación? Y no solamente las CAPIs, sino todos esos centros que bien pueden ser centros de educación infantil privados o, en el peor de los casos, centros que ni siquiera están inscritos como centros de educación infantil, pero sí acogen a criaturas de 0 a 3 años de forma regular. ¿Cómo van a hacer toda esa regularización? Gracias. Javier, nos toca empezar por ahí. Bien, muy buena pregunta, Maite.
Por un lado, yo creo que lo dije al inicio, hay que realizar una escolarización de 0-1, teniendo en cuenta también y contando con los ayuntamientos, con las juntas vecinales, con las familias y con las empresas. Yo creo que hay que tener en cuenta a todos, porque la escolarización de 0 a 3, y sobre todo en esta que viene, el primer año, 0-1, va a afectar y tiene que trabajarse desde los distintos puntos de vista. Lo primero que toca hacer es la revisión de los decretos de las aulas de 2 años. Hay que hacer unos decretos que puedan ser efectivos para todo el 0-3. Eso es lo fundamental. Segundo, introducir en la línea, en el plan de formación, una línea que lamentablemente desapareció, que es la formación inicial y básica. Tercero, regularizar y hacer una implementación de técnicos y auxiliares de educación infantil de una manera homogénea. No puede ser que cada municipio o cada zona tenga de una manera. Yo creo que hay que regularizar. Son unos trabajadores que hemos visto a lo largo de los años que son fundamentales para el desarrollo de este ciclo y a partir de ahí, pues eso, trabajar con las empresas, con las familias, con los ayuntamientos para un desarrollo efectivo, como nos dice la norma. Gracias. Bien, yo quería hacer un apunte que precisamente en la implantación de 0 a 3 el currículo ya aparece regulado, ya aparece recogido además y todo eso, pero hay una demanda que estamos haciendo al Estado porque nos falta el Real Decreto de Requisitos Mínimos. Llevamos 2 cursos académicos porque hay muchísimas diferencias, como bien sabes, Maite, entre las comunidades autónomas. La implementación lo tenemos que hacer de todos y es verdad que hay que ir hacia un modelo en el que pues bueno, se tenga en cuenta ese tipo de centros que también dice de educación infantil, porque la escuela tiene un factor educativo y la conciliación no puede caer solo en el tema de la escuela, sino que hará falta otro tipo de centros educativos. Pero es básico que se establezcan los requisitos mínimos, tanto de espacio, ya sabéis, es una norma que tiene que dictar el Estado, donde se coge las cuestiones de espacio, de profesorado y profesionales que tienen que intervenir precisamente en esas aulas. Me alegra que se comparta la necesidad de una norma que nos ampare a todas las comunidades en el mismo sentido. No existen en Cantabria, como se sabe, conciertos en este ámbito y abogamos porque se pueda también elegir en el ámbito familiar la posibilidad de contar con ayuda si efectivamente uno de los progenitores puede querer asumir ese primer periodo inicial de crianza sin que eso suponga una brecha como padre o como madre en la reincorporación a su puesto de trabajo. Bueno, yo para cerrar, sí que creo que el hecho de situar todas las aulas de escolarización temprana en Cantabria bajo un mismo paraguas, que es imprescindible, ha de producirse desde la base desde un fin último educativo, garantizar un espíritu de conciliación de la vida laboral y familiar. Creo que ahí te respondo a la pregunta de cómo integraríamos también, por ejemplo, los CAPIs con las aulas de 0 a 3 años. En Cantabria tenemos un instrumento que está absolutamente olvidado, infradotado, que es la Sociedad de Educación, que se ha creado en esta legislatura y vale para algo más que para colocar a un cargo político al frente, porque creemos que ese es el paraguas bajo el que debe de situarse todas las aulas con independencia de su titularidad o de su gestión, que de 0 a 3 años que hay hoy en Cantabria. No puede ser que haya aulas circunscritas a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Todo esto se ha ido creando porque se creó de forma bastante desordenada, aulas que dependan de los ayuntamientos, aulas que tengan la gestión externalizada de una empresa, aulas en la que el personal se circunscribe directamente a un ayuntamiento o trabajadores del Gobierno de Cantabria por sentencia judicial, como son, por ejemplo, algunos de Laredo o de Camargo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que dejarlo, no es un modelo que hay que dejar a merced, por ejemplo, de la situación económica de los ayuntamientos, como ocurre hoy en algunos casos. Por tanto, es el Gobierno de Cantabria quien ha de liderar una ordenación, en el buen sentido de la palabra, bajo un mismo paraguas de toda la escolarización temprana que hoy día se da en Cantabria y que se vaya a dar, con independencia de quien hoy día preste el servicio. Es decir, homogeneizar sí, ordenar sí, con criterio, con orden y sobre todo pensando y preservando en la continuidad de un modelo de enseñanza que hoy día
sin el cual hoy día no se entiende la educación en Cantabria. Pues muchísimas gracias, Javier, Mercedes, Leticia, Álvaro. La verdad que ha sido muy fácil coordinar la mesa, creo que os habéis ajustado muy bien a los tiempos y ha habido mucho respeto, que es lo que se pretendía. Y espero que haya servido para que todo el público asistente sepa ahora cuáles son las propuestas educativas para Cantabria. Gracias. Gracias.